El presidente de la República, Guillermo Lasso, hizo un anuncio sobre las medidas que se aplicarán en el país a raíz de la sesión del COE Nacional de este jueves. El contacto es con Luisa María Heredia, quien nos trae los detalles de esta información. Hola Luisa, adelante. ¿Qué tal, Liz? Compañeros de estudios y también a nuestros televidentes. Justo está terminando ya aquí el evento Encontrémonos por la Reactivación. Todavía está presente el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien sí empezó diciendo que Ecuador cuenta con los mejores indicadores sanitarios de la región. Ha logrado revertirse ya los indicadores de la pandemia gracias al exitoso plan de vacunación, es lo que ha dicho, y por ello se dejó sin efecto todas las medidas restrictivas que por más de 2 años estuvieron vigentes tras la detección del primer caso de COVID-19 en el país. Con ello se puede dar un salto hacia adelante, ha dicho el primer mandatario, y esto implica una apertura generalizada de aforos al 100% para los eventos deportivos y también para todos los lugares comerciales. Escuchemos parte de las expresiones del primer mandatario. Todos los eventos deportivos, todos, incluido el próximo partido de Ecuador, de la selección ecuatoriana de fútbol con Argentina, todos los restaurantes, centros comerciales, cines, sitios de entretenimiento y lugares de trabajo, a partir de ahora tendrán un aforo del 100%. Así que aquellos que todavía no consiguen una entrada para el partido de fútbol, que vayan a comprarla, que ahora hay una disponibilidad de un 25% más de capacidad del estadio. Eso tenemos que festejarlo, porque eso es salud, eso es vida, eso es reactivación económica. Y eso da respuesta al pedido que había hecho la Federación Ecuatoriana de Fútbol de que se ampliara el aforo del Estadio Monumental para el encuentro deportivo, como lo ha dicho el presidente de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, esa última fecha, ¿no?, en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar de 2022. Saldrían a la venta alrededor de 14.000 entradas a partir del lunes, es lo que también conocemos. Con respecto a las medidas, vale la pena mencionar que el presidente hizo hincapié en que solo 2 se mantienen. Por un lado es el pedido del carnet de vacunación para quienes ingresen al Ecuador, si no lo tienen, el resultado negativo de una prueba PCR, y también las medidas de bioseguridad, es decir, el uso de la mascarilla. Escuchemos también esta parte de lo dicho por el presidente. El uso de la mascarilla y la aplicación de medidas de bioseguridad se mantienen por precaución. Todos los indicadores nos pudieran decir no hace falta, pero no sería lo correcto. Tenemos que mantener esta costumbre de la mascarilla, de lavarnos las manos con frecuencia, desinfectarnos las manos con alcohol. Sin embargo, puedo anticipar que también se está analizando el levantamiento de esta medida para los próximos meses. Vamos despacio, con cuidado, no nos adelantemos, pero ya estamos estudiando la medida de levantar estas restricciones. Ha dicho el presidente que eso podría ser para el mes de mayo, cuando se tenga un índice de positividad de casos COVID-19 del 5%. Es lo que puedo comentarles esta hora. Liz, continúas en estudios. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Luisa María Heredia por ese informe desde la calle Panamá. 4 miembros del equipo asesor de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea han presentado sus renuncias alegando malos tratos por parte de varias legisladoras. Andrea Samaniego nos cuenta los detalles sobre este caso desde la Asamblea Nacional. Andrea, buenas tardes. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En efecto, se trata de 3 asesores y también de la secretaria relatora, los que han presentado de forma irrevocable su renuncia a la Comisión de Garantías Constitucionales, comisión que hace poco nada más pues aprobó este informe de las amnistías. Ellos dicen que no hay las condiciones idóneas para trabajar, alegan que hubo maltratos, humillaciones al equipo técnico e incluso dicen racismo en contra del presidente de esta mesa legislativa, José Cabascango. Veamos el siguiente reportaje.
Este viernes no hubo sesión en la Comisión de Garantías Constitucionales, sin embargo, se mantiene el equipo técnico a la expectativa, y es que este viernes se conoció de un documento en el cual 4 miembros del equipo han decidido presentar su renuncia irrevocable al cargo. No existen las condiciones adecuadas, puesto que, a más del maltrato propinado sistemáticamente al equipo técnico y las constantes humillaciones, sentimos lamentablemente la existencia de un tema de racismo sumamente marcado a quien ejerce la presidencia de esta comisión, evidenciando claramente la intención recurrente de denigrar y boicotear el trabajo efectuado por su presidencia con argumentos antitécnicos e irracionales. Sostienen que basta con ver las últimas sesiones de la comisión, y pues el jueves se realizó esta, en la que discutían sobre un proceso de fiscalización al tema minero. Cabascango encargó la comisión a Desintonio, quien es la vicepresidenta, para hablar, y cuando terminó, la correísta tomó votación. Esto generó discusiones. Colega Desintonio, usted le encargaron la presidencia para que le dé la palabra al compañero presidente, no para que tome votación ni para que tome la presidencia de esta sesión. Voy a detener la votación y voy a conceder la palabra al asambleísta Cabascango. Los asesores también sostienen que el debate es nulo en esta comisión, que hace poco analizó las amnistías y los Pandora Papers. En las sesiones, en lugar de existir discusiones técnicas, jurídicas e incluso políticas, existe únicamente incidentes, gritos y faltas de respeto a quienes son convocados como comparecientes, al equipo técnico y, con mucho pesar, a usted, señor presidente, sin contar el tras cámaras en el que hemos sido maltratados por parte de algunas legisladoras. Es la secretaria de la comisión, por favor, que lo revise. Le hago el trabajo de revisar el artículo. Punto de orden, señor presidente. Eso ya le usó la palabra. Si no sabe, señor presidente, no tienen por qué darle paso a eso. El presidente de la comisión es cauto en hablar sobre este tema. Hemos tenido interrupciones por varias ocasiones de varias asambleístas que no dejan desarrollar de mejor manera. Ahora esto podría afectar el acuerdo UNES y Pachacutic rebelde dentro del Parlamento. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, José Cabascango dice que se encuentra revisando estos oficios que han enviado estos trabajadores legislativos y que tomará una decisión de aceptar sus renuncias o no más adelante. Sin embargo, esto ya deja un mal sabor aquí en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias. Que el gobierno ha tomado decisiones que han minado su capital político es en lo que coinciden 2 analistas. Aseguran que el Ejecutivo debe volver la mirada a la gente con el objetivo de recuperar la credibilidad que ha perdido y que hoy abona a la inestabilidad política. En medio de un convulsionado escenario político, el Ejecutivo no tiene muchas opciones ya, cree Patricia Estupiñán, directora editorial de revista Vistazo. O estar en este tira y afloja 3 años que no veo cómo va a poder, o decretar la muerte cruzada. Insiste en que las propuestas del Ejecutivo seguirán viéndose entrampadas en la Asamblea Nacional, donde los ánimos de bloquear son más que evidentes, sostiene. Y en eso coincide la analista María Paz Gervis, aunque reconoce que una muerte cruzada no resolvería nada. Yo creo que en esa misma coyuntura política es demasiado peligrosa, porque aquí el problema que tenemos es la calidad de la representación y eso no va a variar. Dejando de lado las conspiraciones y los bloqueos, ambas creen que el gobierno también es víctima de sus propios desaciertos. La reforma tributaria, uno de ellos, pero no el único. El veto parcial frente a la ley de suspensión del embarazo de manera voluntaria en casos de violación es una clara lectura de eso. Da la sensación muchas veces cuando uno lee la redacción que viene del Ejecutivo que no conocen el Ecuador donde están. La gente está agobiada con la delincuencia y no se ve camino de solución. Entonces plantean opciones. Necesitamos cambiar cómo se eligen y a quiénes elegimos para cambiar el país. No basta con un presidente, no basta con un cambio de presidente, hay que cambiar el sistema. Y si llegaron a la presidencia en un momento adverso, pues tienen que tener capacidad, si no, no estarían ahí. Y de crear puentes con los distintos sectores. Y esto precisamente no es el toma y daca. Aunque el escenario político no deja muchas alternativas al gobierno, creen que la muerte cruzada abonaría a la convulsión. Por lo que aseguran que al menos en el corto plazo el gobierno debería enfocarse en recuperar algo de la confianza que ha perdido. En Guayaquil, Carlos Acoto,
24 horas. El informe de amnistías aprobado por la Asamblea Nacional contiene una serie de errores de tipeo que impedirán su ejecución. Daniela Valencia, desde el Palacio Legislativo, nos tiene los detalles. Hola Daniela, adelante. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, 2 días después de que el informe aprobado por la Asamblea Nacional, con el que se le otorgó amnistías a 268 personas, fue publicado en el registro oficial, el asambleísta proponente Mario Ruiz presentó una fe de ratas reconociendo ciertos errores de tipeo. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Más allá de los errores de fondo que para algunas personas derivan en impunidad, las 268 amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional contienen una serie de errores de tipeo en cuanto a la identificación de a quienes se benefició con este instrumento jurídico. Esto fue reconocido por el asambleísta proponente Mario Ruiz a través de una fe de erratas. Sin embargo, el legislativo trata de restarle importancia. Eso le digo, número de cédulas especialmente, las letras a veces en ciertos nombres, nada más. ¿Y cuántos casos de eso? No llegan ni a 5. Para el abogado Andrés Castillo, este error es grave y demuestra la poca prolijidad con la que actuó la Asamblea Nacional para otorgar estos beneficios a quienes atentaron en contra de Quito. Porque de lo que se pudo verificar es que hay nombres con cédulas cambiadas con nombres mal escritos, gente que no formó parte del proceso de amnistías les están amnistiando, gente que discutiéndose su amnistía no les incluyeron en la resolución y gente que sin tener delitos también están siendo amnistiadas. Entonces, se demuestra que fue tan ligero el trabajo de la Comisión de Garantías Constitucionales que tienen este tipo de errores de bulto que hacen que la resolución se caiga. De ahí que quienes defienden a la capital aseguran que la Corte Constitucional es la que debe dirimir y echar abajo este documento que hace 2 días está publicado en el registro oficial. Sí, el camino es la demanda de inconstitucionalidad, porque es abierto y directo y inconstitucional. Para el abogado constitucionalista André Benavides se debe presentar una medida cautelar constitucional que suspenda los efectos de la fe de ratas para evitar que se intente meter a gente por la ventana. Porque lo que se está haciendo es desconociendo el trámite de las amnistías. Si ya te olvidaste de incluir una persona o te olvidaste de sacarla, tú ya no puedes regular eso o subsanar eso a través de este mecanismo. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Como ya lo veíamos, quienes defienden a Quito aseguran que a pesar de estar publicado en el registro oficial, esto puede dar marcha atrás, pues estos errores impiden que se ejecutarían estos beneficios. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. Una excelente tarde para ti también, Daniela. Muchísimas gracias. Estamos de regreso con más información. Hasta fin de mes, las personas naturales que hayan ganado más de $11,000 durante el 2021 deben cumplir con la declaración y el pago del impuesto a la renta. El trámite puede hacerse en línea. El tiempo se agota para que aquellos contribuyentes que durante el 2021 ganaron más de $11,212 declaren y paguen el impuesto a la renta del ejercicio fiscal correspondiente a ese año. En la página web del Servicio de Rentas Internas constan las fechas en las que cada contribuyente, de acuerdo con el 9º dígito del RUC o cédula, debe completar el proceso. Para realizar el trámite, los contribuyentes deben ingresar con su usuario y clave a la opción del SRI en línea. Luego tiene que escoger la opción declaraciones, declaración de impuestos, elaboración y envío de declaraciones, formulario de impuesto a la renta, personas naturales y cumplir estos pasos. Seleccionar el periodo fiscal, responder las preguntas de perfilamiento para simplificar el llenado del formulario, ingresar la información requerida en los casilleros habilitados, seleccionar el o los medios por los cuales realizar el pago. Las personas naturales que presenten sus declaraciones fuera del plazo previsto deberán pagar intereses y multas. Así, por ejemplo, si su declaración sí genera impuesto y no lo paga, deberá calcular el 3% del impuesto causado por mes o fracción de mes. Y si tiene ingresos que le obligan a declarar pero no a pagar, debe calcular el 0.1% del total de ingresos. El resultado se multiplica por el número de meses de retraso en la presentación de la declaración. En este caso, la multa no puede ser mayor al 5% de los ingresos que declara. Joana Ramos, 24 horas.
Personal médico de los hospitales públicos de Santa Elena se han esforzado en medio de la emergencia por el COVID-19 para tratar a todos los pacientes, ahora que los niveles de contagio se han reducido y se abre la atención en otras áreas. Luis Alfredo Zúñiga está precisamente en Santa Elena con más detalles. Hola, Luis. Así es, como están, muy buenas tardes. Nosotros continuamos con nuestro recorrido por diferentes provincias del país para tomarle el pulso a cuál es la situación en los hospitales. Aquí en Santa Elena hemos podido evidenciar el esfuerzo que hace el personal médico para, pese a algunas necesidades, satisfacer la atención a los pacientes que demandan sin duda esta atención en diferentes áreas. Se hace importante potenciar precisamente algunas de estas áreas en los hospitales e incluso contratar más personal médico. Les hemos preparado un reportaje. El Hospital Liborio Panchana del Ministerio de Salud fue destinado como centinela para la atención exclusiva de pacientes con COVID en Santa Elena. Quienes laboran aquí recuerdan el arduo trabajo de los días más duros. El esfuerzo fue casi sobrehumano, ¿no? Todo el personal se puso a la altura. Pueden correr en riesgo hasta nuestras propias vidas, pero para eso estamos. Este trabajo llevó a que en agosto de 2021, con la disminución de contagios, se abran nuevamente el resto de especialidades. Ingresamos a esta casa de salud, evidenciamos la demanda de pacientes en diferentes áreas y la atención del personal. Pacientes señalan que son atendidos y reciben sus tratamientos. En el Liborio Panchana hay un 78% de abastecimiento. Yo he venido acá y me lo han tratado bien. Sí, recibí buena atención. ¿Le dieron toda la medicina? Sí, se me dieron todo. Sin embargo, hay puntos que son necesarios atender, dicen pacientes y médicos, para mejorar la atención. Entre estos, ampliar el área de emergencia. Porque esa área de emergencia pasa la mayor parte del tiempo siempre llena. Hay brecha de personal, ampliar el área de bodega, por ejemplo. Eso ha sido visualizado también por personal de planta central. Una situación similar se observa en el hospital del IES de Ancón, el único de la seguridad social en la provincia. Los 320 trabajadores siguen dando de sí para atender a los pacientes. El grupo de enfermeras poniéndole, digamos, el pecho a las balas, sacando el hospital adelante. Y trabajamos arduamente para que en la parte de emergencia no falte nada. Hay gran demanda de pacientes en diversas áreas, 15.000 atenciones en lo que va del año. Quienes llegan aseguran recibir tratamiento adecuado. Al momento todo bien, todo bien. Las medicinas nos dan aquí mismo, nos brindan todas las facilidades. 81% de abastecimiento en medicinas y 70% en insumos hay en esta casa de salud. Ante la demanda y complementar la entrega del personal, es importante incrementar el número de trabajadores. Sí, necesitamos un poco más de personal médico, pero los que estamos damos lo mejor. Eso es lo que hemos podido evidenciar en los hospitales de Santa Elena. El esfuerzo, sin duda, por parte del personal médico, y se hace importante potenciar algunas de estas áreas, inclusive contratar más personal para complementar esta atención. Ustedes continúan con más en Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luis Alfredo. Muchísimas gracias. La facturación excesiva y la existencia de funcionarios que piden coimas para agilizar los pagos a prestadores externos del IES ha profundizado la crisis institucional y económica que afronta la entidad. En el 2021, las derivaciones de pacientes a estos sitios aumentaron, generando gastos millonarios. A 400 millones de dólares asciende la deuda que el IES tiene con sus prestadores externos. Y es que en el 2021 el gasto en que incurrió la entidad por la atención de sus afiliados en hospitales, clínicas y centros médicos privados o en fundaciones aumentó. Más de 960 millones de dólares se facturaron. Y ese monto es un 33% superior al registrado en el 2020, cuando se llegó a 723,7 millones. Desde el IES explica que la demora en los pagos radica en la necesidad de justificar cada una de las facturas que los prestadores externos se entregan, pues en varios casos se han detectado irregularidades, como la facturación de una mayor cantidad de asistencias y atenciones que las hechas. Era 3-1, un verdadero afiliado atendido y 2 que no eran atendidos, sino que simplemente prestaban sus nombres para constar en el listado de los que presuntamente estaban siendo atendidos, incluso con procesos de rehabilitación que no genera una sola consulta, sino que genera todo un tratamiento. También se ha identificado a funcionarios que les ofrecían a los prestadores externos acelerar el proceso de pago de las deudas a cambio de una comisión. Esto es una de las grandes mafias y cadenas de corrupción que existió tanto con personas externas como con personas de aquí del IES, pidiendo una cantidad desde $5,000 de ingreso hasta el 15% para la entrega del valor o para la acreditación y el pago total de estas planillas. El IES cuenta con 101 unidades médicas propias entre hospitales básicos y de especialidades, centros de salud y dispensarios, pero se apoya a nivel nacional en una extensa lista
lista de prestadores externos. En el 2021, esa red atendió en 6 millones de ocasiones a los afiliados. Ricardo Ron, quien estuvo al frente de la Dirección Provincial del IES en Guayas, recuerda que una de las principales metas trazadas para superar la crisis económica que afronta la seguridad social consiste en reducir la cantidad de prestadores y derivaciones. Dejando solamente los más importantes, los que más servicios presten para enfermedades más graves y catastróficas y sobre todo los que ofrecen servicio de diálisis. Porque agrega, tampoco hay para pagarles. En este momento, de los 700 millones de dólares que deberían estar presupuestados para pagar prestadores externos a nivel nacional, solamente hay presupuestados 170. Usted puede calcular fácilmente el problema que se va a armar en los próximos meses. Recientemente se conoció que el IES desvinculará por lo menos 1.000 funcionarios en el transcurso del año para combatir la corrupción y reducir gastos. Pues en el presupuesto para el 2022 hay 1.614 millones de dólares en ingresos y se requieren 2.177 millones, es decir, hay un déficit de 563 millones. Luisa María Heredia, 24 horas. La crisis penitenciaria es un tema que se discute hoy en Quito. El evento coincide horas después de que se conocieran los resultados del informe sobre las personas privadas de la libertad en Ecuador, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz de la crisis carcelaria. Fausto Yepes asistió al evento y nos cuenta más. Hola, Fausto. Gracias, hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Ecuador reconoce los resultados del informe presentado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos respecto de la crisis carcelaria ocurrida en nuestro país durante el 2021. En este informe se señala que la violencia, la corrupción y el abandono estatal son parte de las características de este sistema penitenciario y este ha sido sin duda uno de los temas abordados en el primer Congreso Internacional de Criminología Penitenciaria. Acá también dio su visión respecto de este informe el director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, y también las recomendaciones de los expertos que asisten a este seminario. El diagnóstico del sistema carcelario hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos muestra una crisis que desbordó en 2021, pero que no es nueva para nadie. Una crisis, según la CIDH, caracterizada por niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones y que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado. El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, acepta que hay un problema y reconoce que el control aún está en camino. El control estamos retomándolo a través de los diálogos, a través de la interacción interinstitucional. De hecho, los centros más grandes del país son los más conflictivos y a los que el Estado no llega aún con el 100% del control. La CIDH revela que en dichas megacárceles se han detectado los peores hechos de violencia. Organizaciones internacionales recomiendan trazar una hoja de ruta ejecutable y en este camino se trabaja en un proceso que es lento y se esperan resultados. La pacificación viene con la humanización y la dignificación, no solo de los privados de libertad, sino también de sus familias. El informe detalla que la mayoría de los delitos que enfrentan los privados de la libertad son relacionados con drogas, más del 28%, con delitos contra la propiedad, más del 26%, contra la integridad sexual y reproductiva, 16.18%. La experiencia de México es comparada con el caso de Ecuador. Así lo cree el director de Reinserción Social de Jalisco. ¿Cómo lo limpiamos? Con lo que está haciendo Ecuador, primero reconocer que tiene un problema grave. Los problemas de las pandillas y del delito al interior de las prisiones. Muchos están ahí porque no tuvieron acceso a la educación, al trabajo y a la salud. Entonces debe de ser una política integral. Y no es menos cierto que la corrupción interna en los llamados a cuidar las cárceles es uno de los problemas a enfrentar. La conducta humana a veces es impredecible. En un sistema carcelario que fue ignorado, se fue generando una proclividad del servidor penitenciario a someterse a los intereses de la delincuencia. Hay propuestas, hay experiencias y se requiere la voluntad. La crisis afecta a todos. Y en algo coinciden los expertos que han expuesto en esta conferencia, y es que el sistema penitenciario debería ser parte de una política de Estado. No es un problema únicamente de Ecuador, pero sí es un problema urgente a tratarse a nivel mundial. Hasta aquí el reporte, seguimos con ustedes y más información en los estudios. Amigos, una buena tarde para todos. Una buena tarde también para ti, Fausto, muchísimas gracias. Policía, Fuerzas Armadas y agentes municipales ejecutan en Quito operativos intensificados frente a la ola delincuencial que ha incrementado en estos primeros 3 meses del año.
Paul Cuello está en la avenida Naciones Unidas al norte de la capital, desde donde nos cuenta más. Hola, Paul. Hola, Liz, adelante. ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Así es, contarte que son varias instituciones de seguridad las que se han unido para ejecutar operativos de control móviles en algunos puntos de la ciudad considerados como críticos. El objetivo es tratar de reducir los índices delincuenciales que han crecido en estos 3 primeros meses del año. Están instituciones como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, agentes metropolitanos de tránsito y de control. Nosotros hemos preparado un reportaje respecto al tema. Veamos. Delitos atípicos como este, que muy pocos se veían en la ciudad, ocurrido en plena República de El Salvador, una de las zonas más transitadas de Quito, han incrementado en estos 3 primeros meses del año. Según indagaciones de la Policía Nacional, la delincuencia ha migrado de los extremos de la ciudad a estos sectores comerciales. Por eso nos gustaría hacer un llamado a la ciudadanía, porque hemos evidenciado que últimamente la mayor cantidad de delitos que se producen como robo a personas se están dando bajo la modalidad de sacapintas, y esto se debe a que muchas personas van a las entidades bancarias, retiran grandes cantidades de dinero. Según las autoridades, este tipo de robos son delitos que han migrado de otros países como Colombia y Venezuela. Por ende, las instituciones de seguridad durante estos días intensificarán los operativos móviles en estas zonas, por donde se movilizan delincuentes disfrazados de repartidores y motorizados. Los últimos delitos que se han cometido, especialmente contra personas, el robo a personas, se dan en este tipo de vehículos, en motocicletas utilizadas por 2 personas. Así también estos operativos móviles estarán presentes en las terminales y paradas de buses, en donde operan organizaciones delictivas disfrazadas en cambio de pasajeros. Esta mañana, gracias a los trabajos de inteligencia, agentes metropolitanos de control capturaron a un líder de estas bandas. Son bandas que operan entre 5, 6 y hasta 10 personas. Ya les tenemos inclusive levantados el perfil, les tenemos delimitados y uno a uno vamos a irles capturando para posteriormente ir acabando con la delincuencia dentro de nuestro sistema. El control en estos lugares estarán a cargo de las Fuerzas Armadas y agentes municipales. El cuerpo de agentes nos ayuda con 81 efectivos para la seguridad de trolebús. Nosotros tenemos más de 327 hombres de seguridad, 26 motorizados, como hicimos la presentación en este momento. Ellos son los que ayudan y nos dan un tiempo de respuesta de emergencia efectivo para cada una de las emergencias que se presentan. Según datos de la Policía Nacional, actualmente se cometen aproximadamente 300 delitos por semana en Quito. Entre los más comunes son asaltos a mano armada, robo a domicilios y robo a vehículos. Así es, como les comentamos, durante los próximos días se intensificarán estos operativos de control en toda la ciudad, y es que según datos de la institución, la delincuencia ha migrado también a las zonas más comerciales de la capital. Nosotros estaremos atentos para cualquier información. Regreso a estudios, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul, para ti también. Gracias por ese completo informe. Y $1 millón falsos fueron retirados de circulación en un operativo realizado en Ibarra, provincia de Imbabura. 11 personas fueron detenidas, quienes pertenecerían a una red dedicada a estafar personas mediante préstamos a cambio de garantías financieras o bienes. Son billetes en denominaciones de $20 los que fueron incautados. En total, $1 millón falsos que fueron encontrados en un operativo en Ibarra, provincia de Imbabura, y sacados de circulación. 4 personas fueron detenidas, 2 ecuatorianos y 2 ciudadanos extranjeros que conforman una organización delictiva encargada de estafar a personas mediante préstamos a cambio de garantías económicas o bienes muebles e inmuebles, habiendo ya varios ciudadanos perjudicados. Luego de varios meses de investigación, debido a que hay varias estructuras que están ingresando dinero falso a nuestro sistema financiero a nivel país, en la cual también están cometiendo varias estafas. Que fueron encontrados en actitud sospechosa al ingreso de la ciudad en un vehículo tipo automóvil, evadiendo la presencia policial hasta llegar a un hostal, en donde descargaron una caja con el dinero falso. Una persecución ininterrumpida, fueron capturados. En poder de los ciudadanos se encontró $1 millón falsos que pretendían poner en circulación en el sistema financiero nacional. Mientras que en la provincia del Carchi, 7 personas fueron aprehendidas, 2 de nacionalidad ecuatoriana y 5 de nacionalidad colombiana, de igual forma, por estafar a ciudadanos con billetes falsos. Se descubrió
Además, que el modus operandi de los sujetos sería realizar préstamos financieros a negocios a cambio de la entrega de una garantía financiera y bienes muebles o inmuebles, estafando de esta manera a los ciudadanos incautos que creen este tipo de préstamos. Valery Villalba, 24 horas. La Policía Nacional decomisó cerca de 3 toneladas de droga en Guayaquil. Los uniformados localizaron el alcaloide en un vehículo de carga pesada que transportaba un contenedor. En lo que va del año, en el país se han incautado más de 35 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. Las autoridades darán más detalles sobre este decomiso en las próximas horas. Estamos de regreso con más. Los ministerios de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana presentaron el proceso de consulta nacional Estocolmo +50, con el objetivo de que la ciudadanía aporte con ideas, proyectos e iniciativas para proyectar un futuro más verde. En la conferencia Estocolmo +50, que se celebrará en Suecia los próximos 2 y 3 de junio, Ecuador copresidirá el diálogo mundial de líderes ambientales. Tenemos que reflexionar que hace 50 años la comunidad internacional reunida en Estocolmo alcanzó indudablemente un momento histórico que marcó el inicio de la inclusión de las preocupaciones ambientales en la agenda internacional a través de importantes consensos sobre el vínculo entre el crecimiento económico, la contaminación del aire, el agua, los océanos y el bienestar de las personas en todo el mundo. Un científico ecuatoriano fue premiado en Estados Unidos por su trayectoria como catedrático destacado en la Universidad Estatal de California. José Granda además trabaja como profesor asociado y vocero de la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense. Pocas personas en Ecuador deben conocer al profesor José Granda, y es lógico, porque él no trabaja en el país. Más bien, su ocupación se concentra en el espacio exterior, en la Luna y en los asteroides, y lo hace desde la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense. Soy lo que se llama un profesor asociado de la NASA para realizar proyectos de investigación. Pero esa es solo una de las facetas de este científico ecuatoriano. También es el vocero de esta prestigiosa institución científica y además es profesor principal del Departamento de Ingeniería Mecánica en la Universidad Estatal de California. Y hace pocos días, este centro académico reconoció a José Granda con el premio al catedrático destacado por la investigación y la actividad creativa 2021-2022. Un reconocimiento a la contribución en el campo de investigación y también un reconocimiento al impacto que uno pueda tener con los estudiantes en sus carreras, ¿no? El profesor Granda se siente honrado por este reconocimiento y lo ve como una consecuencia más de su filosofía de vida, ser paciente y perseverante. Esas dos cualidades le llevaron hasta Estados Unidos para cumplir un sueño que lo persiguió desde que era pequeño. En ese tiempo llega el hombre a la luna y ahí es donde empieza todo esto. Porque cuando yo veía esa misión, veía a los ingenieros de control que estaban en la misión, decía, yo quiero ser uno de esos ingenieros. Estudió en la Escuela Espejo, luego en el Colegio Benalcázar, se tituló en la Escuela Politécnica Nacional y consiguió una beca para estudiar en Estados Unidos. Trabajó en varios lugares, uno de ellos la IBM. Allí llamó la atención de los científicos de la NASA por sus simulaciones matemáticas y recibió una llamada. Me invitaron allá a ser parte del equipo de ingenieros que puso el Discovery en el espacio y llevó los giroscopios para la estación espacial. Entonces, ahí es donde se realiza ese sueño de estar en el control de la misión. Granda ha trabajado en colaboración con la NASA desde ese entonces y actualmente junto a sus estudiantes está involucrado en importantes proyectos de la exploración espacial. Hacer nuevos vehículos con los que la NASA está trabajando ahora. Hay unos vehículos que estamos investigando para ir a los asteroides. También estamos participando en otro proyecto para ayudar al proyecto Artemis para volver a la Luna. El profesor Granda se siente feliz con este reconocimiento, pero tampoco es que le quita el sueño.
En su cabeza siempre resuena el consejo que alguna vez recibió de una de las personas más influyentes en su vida, su papá. No, mi papá, como ecuatoriano, es un hombre sencillo, y me dijo una vez, dice, hijito, dice, mientras más éxito tengas, sé más humilde. Y esa humildad no se le despega de sus poros. A pesar de haber sido reconocido por su trayectoria, lo que más orgullo le provoca al profesor Granda son los éxitos de sus pupilos. Yo me siento bien, me siento de que ya ahora con las canas aquí alguien pues se fijó en lo que he hecho y más que todo la satisfacción más grande que tengo es que algunos de mis estudiantes han tenido éxito. Un ecuatoriano que cumplió un sueño y que ha triunfado, pero que sus triunfos no son para él, sino para todos, para sus estudiantes, para la humanidad. Tomás Chufardi, 24 horas. Y ahora una noticia refrescante. En Galápagos se produce la única cerveza de sandía del Ecuador. El emprendimiento lleva 9 años. El equipo de 24 horas probó el producto y nos cuenta que es refrescante y deliciosa. El campo en Galápagos es generoso. Lo que se siembra, se cosecha. Productos de sierra como papas o de costa como guineo están acá. El ingenio ha hecho que los emprendedores de las islas aprovechen esta virtud y propongan productos tan novedosos como cerveza de sandía. Sí, esa jugosa fruta dulce que ahora está de temporada. Y todo es especial en este centro artesanal de producción de cerveza. Una bicilicuadora es parte del equipamiento para sacar el producto que toma 1 mes y medio antes de salir listo de estos tanques para sorprender el paladar de isleños y turistas. Tenemos una gran aceptación del turista, pero también hemos generado ya una cultura cervecera aquí en Galápagos por haber hecho ser los primeros, ¿no? Entonces hemos generado ya una cultura en sí. Entonces también el turista es importante, pero también nuestros galapagueños aquí también merecen una cerveza de calidad. Es que llevan 9 años produciendo cerveza artesanal. Ya tienen 15 estilos diferentes de cerveza. Nuestro equipo, junto con otros invitados, fuimos los primeros en saborear la cerveza de sandía del año 2022. El día de hoy ustedes son los que van a probar por primera vez en esta fecha, o sea, en este año, pues ya hemos elaborado antes, pero ustedes van a ser los que van a dar el visto bueno. Y la calificación es 10 sobre 10. Está muy interesante, de hecho el sabor de la sandía resalta en la cerveza y eso llama mucho la atención porque ahora en esta temporada de calor esta cerveza cae y pega muy bien para refrescar. Es una cerveza que es para creo que todos los gustos, es suave, es refrescante. Realmente es exquisita, un sabor único y es muy agradable, muy refrescante. La planta tiene una capacidad de producción de 500 litros y aprovecha la provisión de las frutas de temporada. Productos sanos, frescos y naturales propios de las islas. Aquí tiene otro motivo más para visitar Galápagos. La cerveza de sandía. Diego Añasco La Lama, 24 horas.